¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con el magmatismo de islas oceánicas, como habíamos empezado en el video anterior. Respecto al video anterior, quiero hacer una aclaración, una pequeña corrección. Cuando estaba hablando de las Islas Canarias y su vinculación con la geotectónica, con la falla del Atlas, en algún momento dije la placa del Atlas. Por favor, entiéndase la placa africana. Cometí ese error. Estoy a tiempo de corregirlo, les pido que me disculpen. Bueno, y además también, como estábamos hablando de la pluma, me gustaría mencionar que la pluma tiene un tallo y una cabeza, que es lo que va al frente, ascendiendo. También que cuando asciende, durante su ascenso, cuando está próxima a la litosfera oceánica, ese empuje que realiza la pluma produce un abovedamiento, un alzamiento topográfico de 1000, 2000 metros en un área aproximada de 1000 a 2000 kilómetros de diámetro, ¿sí? Bueno, eso me gustó aclarárselo porque por ahí, entre tantas cosas, uno siempre se olvida de algo, ¿sí? Bueno, ahora paso a compartirles pantalla y vamos a ver, vamos a comenzar con nuestro tema que tiene que ver con los basaltos de islas oceánicas, como vimos, y aceptamos hoy día, por estudios geoquímicos y geofísicos, que la fuente de los MOB, de los basaltos de las dorsales oceánicas, es el manto astenoférico a presiones relativamente bajas. En cambio, para los basaltos de islas oceánicas, que acá hemos tomado como ejemplo para este gráfico la isla de Islandia, que se sitúa al norte de la dorsal oceánica del Atlántico y que se posiciona encima de la dorsal, se admite que ascienden de regiones considerablemente más profundas que muestran un enriquecimiento relativo en elementos incompatibles a través de estas plumas del manto que ascenderían desde la discontinuidad de los 660, 700 kilómetros y para otros autores quizás de la interfaz manto-núcleo. Bueno, las características de los OIB con respecto a sus composiciones son considerados heterogéneos y son independientes de la convección global, y la fusión y el ascenso es dinámico, mientras que los MORP son homogéneos. Los MORP los vamos a estudiar en la clase siguiente, y se emplazan donde las placas se separan. La fusión y el ascenso de estos magmas es pasivo. Bien. La fusión parcial de esa pluma de manto ascendente genera magmas que varían desde basaltos toleíticos a alcalinos y nefelinitas, dependiendo de la profundidad de generación y el grado de fusión parcial, así como de la composición y mineralogía de la fuente mantélica. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es una comparación de las características de los basaltos de las islas oceánicas respecto de los basaltos de las dorsales, los MOR, y de los arcos de islas que vimos en la clase anterior. Vamos a tratar de determinar de qué zona del manto derivan, el grado de fusión parcial involucrado en su génesis, las relaciones isotópicas que exhiben los basaltos de islas oceánicas respecto de los otros basaltos, de los MOR y de los arcos de islas. Bueno, aquí he traído para recordar las características de las series alcalinas. Ustedes recuerdan que son ricas en álcalis, con sodio, potasio, que es muy alta la concentración de álcalis respecto de sílice, que a medida que aumenta la diferenciación magmática, aumenta el contenido de sílice, que las rocas que predominan son los basaltos, aunque van a ver que hay otro tipo de rocas también.
hay un enriquecimiento variable de hierro en los términos intermedios y que de acuerdo a su grado de alcalinidad hablamos de 3 subseries. La serie transicional o débilmente alcalina, cuyo contenido de nefelina normativa es menor al 5%. Alcalina, sensu estricto, si su contenido en nefelina normativa es mayor al 5%, y la serie ultraalcalina, donde sus rocas son ancaramitas, basanitas, nefelinitas o analcitita o leucitita, ¿sí? Bien, esto es a modo de un recordatorio. Bien, bueno, y este diagrama para ustedes es por demás conocido, pero lo traje porque está vinculado con las rocas que estamos estudiando, donde les recuerdo que con respecto a la relación contenido de sodio y de potasio, según quien predomine, según esta fórmula, hacíamos una nomenclatura específica para los traquibasaltos. Cuando predominaba el sodio lo llamábamos hawaiita, a las traquiandesitas basálticas las llamábamos mugearita y a las traquiandesitas benmoreitas. Si predominaba el potasio sobre el sodio, al traquibasalto le agregábamos traquibasalto potásico, a la traquiandesita basáltica yoyonita y a la traquiandesita latita. Ustedes recuerdan que tienen la clase de clasificación que dio el doctor Aragón, donde están todos los pasos para hacer la clasificación de las rocas y de ahí poder hacer sus relaciones, ¿sí? Bien, acá también volví a agregar este esquema porque quiero recalcar que nosotros no utilizamos más el límite clasificatorio de McDonald y Katsura para hablar de serie alcalina o subalcalina. Les recuerdo, nosotros estamos usando la norma CIPW porque, como vieron, nos estamos refiriendo a la nefelina normativa. Entonces, seguimos con ese criterio. Si tiene nefelina normativa, pertenece a la serie alcalina. Si no tiene, pertenece a la serie subalcalina. Aquí les he agregado, por ejemplo, este diagrama geoquímico de nefelina albita cuarzo, donde teníamos el alto térmico y había situaciones que se daban, que por ahí la roca estaba transitando por el alto térmico y quizá caía en el campo subalcalino, porque, por ejemplo, puede ser que tenga una mujearita que caiga en el campo subalcalino, que sea subalcalina, y seguramente va a estar asociada a otras rocas alcalinas, a una mujearita alcalina, pero no sería extraño que suceda esto. Por eso les aclaro y les quiero remarcar, ¿sí? Bueno, en este diagrama estamos viendo rocas volcánicas que van desde rocas ultrabásicas a rocas muy ácidas, como se ve aquí. Vemos 3 grupos de rocas que pertenecen a 3 hotspots diferentes, a 3 plumas diferentes. Una de ellas de color magenta pertenece a la isla Tristán da Cunha, la amarilla a la isla Ascensión y los celestes a Islandia, ¿sí? La isla de Tristán da Cunha se ubica en el Atlántico, a la derecha de la dorsal, más próximo al continente africano, y la isla Ascensión también se encuentra en el Océano Atlántico, pero a la izquierda de la dorsal y más cerca, está muy próxima a la dorsal, pero está a la izquierda. Si trazáramos una línea entre Camerún y el norte de Brasil, está más o menos en esa latitud. Para ubicarla, les aclaro esto. Y bueno, y la de Islandia la vimos hoy, ¿no es cierto? Y la habíamos visto en la clase pasada, que se ubica en el norte de la dorsal atlántica, cerca de Groenlandia. Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vemos que las muestras de Tristán da Cunha representan un hotspot de características alcalinas. Fíjense acá que empinada que es la pendiente,
¿sí? Esta alta pendiente nos está marcando altos valores de sodio y de potasio. Acá tenemos el sodio y el potasio y en abscisas tenemos el contenido de sílice, ¿sí? Entonces, a estas pendientes tan altas se corresponden con valores más bajos en sílice. Por eso estamos en condiciones subsaturadas de sílice respecto de álcalis. ¿Qué rocas vamos a tener acá? Basanitas, fonolitas y también algunos lamprófilos. Bueno, basanitas, tefritas, estas diferencias las sacan por el contenido de olivina, ¿no? Esto está todo explicado, como les decía hoy, en la clase de clasificación química de rocas, que ha pasado ahí el doctor Aragón. Bien, ahora los puntos amarillos. Bueno, en los puntos amarillos, como vemos acá, tenemos series alcalinas y series transicionales, ¿sí? Las rocas van desde basaltos hasta traquitas y algunas riolitas caen, fíjense, ¿sí? Van a tener una evolución, una diferenciación. Va a ser un grupo que son alcalinas, censo estricto, y asociadas a ellas un grupo que transita por el alto térmico, que puede o no tener nefelina normativa, algunas seguramente tendrán nefelina normativa. Y por último, el caso de los círculos azules es Islandia, que como vimos, acá se van a dar dos fuentes de magma. La mayor parte del vulcanismo consiste en basaltos subalcalinos, por eso han caído en esta zona, son basaltos subalcalinos, con una firma química distintiva, que es rica en hierro y titanio, y que muestra afinidades tanto con basaltos de islas oceánicas como basaltos de dorsales oceánicas MOR, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva lo que estamos viendo son las tendencias evolutivas de dos series de rocas que tienen distinto grado de alcalinidad, ¿sí? Vemos sus tendencias evolutivas, arrancan de los miembros más primitivos, los miembros intermedios y los miembros más evolucionados, ¿sí? Bien, y acá tenemos un equivalente para las tendencias evolutivas de las rocas de Hawái, de las islas de Hawái, y para las Islas Canarias, que como ustedes ven son más alcalinas que las islas de Hawái. Con respecto al de Isla Canaria, se han tomado dos áreas, la dorsal noreste, que tiene estas lavas que son basálticas y basaníticas, y la dorsal del noroeste, donde tenemos también lavas basálticas basaníticas, y después tenemos unas lavas intermedias, que son las de Boca Cangrejo, y unas lavas más evolucionadas que están acá en amarillo, que corresponden a la dorsal noroeste, y que son las de Chajorra. Bien. Acá tenemos el punto caliente de Hawái, que es muy activo, que tiene altas tasas de fusión parcial del manto, que da aproximadamente 30% de fusión parcial, que entiendo que es la formación del escudo, donde se estaría formando con esta alta tasa de fusión parcial los magmas toleíticos, ¿no es cierto?, que son pobres en álcalis. Cuando los magmas se diferencian en las cámaras y se emiten al exterior, se originan diferentes tipos de rocas volcánicas. En Hawái aparecerán basaltos alcalinos y traquitas, que dijimos que eran hawaiitas, mujearitas, bermureitas, basaltos toleíticos como andesita basáltica, andesita, dacita estirriolita, que tienen sílice entre el 52 y el 65% de sílice, y álcalis entre el 3 y el 8. Bueno. Como vimos en el video anterior,
las plumas del manto, hotspot, en ambiente oceánico se van a asociar a zonas de dorsales oceánicas, como vimos el caso de Islandia, y otras van a estar dentro de un magmatismo de intraplaca, cuyo magmatismo será de características alcalinas y profundas. Los basaltos de islas oceánicas tenemos un rango composicional bastante restringido en dos series que tenemos acá, ¿sí? Que son la toleítica y alcalina. La serie toleítica, que es el tipo dominante, la más abundante, tenemos basalto toleítico parental de isla oceánica, con la sigla OIT, que es toleíta de isla oceánica, porque va a aparecer varias veces esta abreviatura, que es similar al MOR, pero tiene diferencias químicas y mineralógicas que ya las vamos a comparar en una tabla. Y también está la serie alcalina, donde tenemos basalto alcalino parental de isla oceánica, que es el OIA, y tenemos dos subseries alcalinas principales, una que es subsaturada en sílice, sensu stricto, y la otra es ligeramente subsaturada en sílice, que es la menos común. Ambas series, en un O y B, la toleítica y la alcalina, temporalmente se distribuyen en forma separada. Las series toleíticas las vamos a encontrar a la llegada de la pluma y posteriormente se van insertando series más bien alcalinas. Por eso cuando nosotros comparamos los O y B con los MOR, vamos a ver grandes diferencias. ¿Sí? La actividad volcánica moderna de algunas islas es predominantemente toleítica, por ejemplo, en las islas Hawái y en Reunión, mientras que otras islas tienen un carácter más alcalino, por ejemplo, Tahití en el Pacífico y un grupo de islas en el Atlántico, como vimos recién, las Islas Canarias, por ejemplo, también pueden ser las Azores, Ascensión, Tristán da Cunha y Gough, ¿sí? Bueno, esto es como para que tengamos una idea así global de esto. Bien, como les decía hoy, acá vamos a hacer una comparación de rocas volcánicas de islas oceánicas. Fíjense que tenemos las toleitas de Kilauea, un basalto alcalino de Hualalai, que esto es Hawái. Estas son de Tristán da Cunha, tenemos un basalto y tenemos una traquita de Tristán da Cunha, y también tenemos una comendita y una traqueandesita de la isla Ascensión, comparados con el MOR. Sí, a primera vista lo que salta es el titanio, fíjense la diferencia que tienen con el MOR. Y también les diría que se fijen en el potasio, fíjense que los MOR tienen muy bajo potasio, así a grandes rasgos. También en este otro esquema, fíjense el enriquecimiento en los basaltos de islas oceánicas con respecto a los MOR de estos elementos, de cesio, rubidio, potasio, bario, plomo y estroncio, ¿sí? Son estos elementos Lil. Fíjense ustedes que si bien están enriquecidos en ambos, en las toleitas de arco, pero en los basaltos alcalinos, perdón, no en las toleitas de arco, en las toleitas de islas oceánicas, fíjese también en los basaltos de islas oceánicas que están mucho más enriquecidos todavía. ¿Sí? Bien. Bueno. En este esquema lo que estamos viendo es la comparación de las islas oceánicas con los basaltos de dorsales oceánicas y con los basaltos de arcos de islas que vimos en otra clase. Nosotros vamos a ver que los basaltos de dorsales oceánicas están empobrecidos en estos elementos incompatibles, ¿sí? Y vamos a ver que
los basaltos de islas oceánicas están muy enriquecidos en elementos incompatibles, ¿sí? Bien. También vamos a ver que los HFSE, aquellos elementos que tenían carga iónica alta y radio iónico pequeño, también aquí están enriquecidos, ¿sí? Salvo en iterbio que se ve un descenso, ¿no? Este diagrama sugiere que estos basaltos O y B derivan de un área más enriquecida, o que han requerido menores porcentajes de fusión. Esa es la interpretación que haríamos. Bien. Bien, acá tenemos, por ejemplo, para los elementos Lil, que son estos de radio iónico grande, fíjense ustedes las diferencias marcadísimas con respecto a un MOR. Bien. Bueno, dijimos también que estos elementos son incompatibles y que están enriquecidos en los basaltos de islas oceánicas respecto de los MOR. Que las razones entre estos elementos también sirven para distinguir fuentes mantélicas. La razón zircón-niobio para los basaltos normales de los MOR, de las dorsales oceánicas, tienen valores altos, mayores a 30. Y para los basaltos de islas oceánicas son bajos, menores a 10. Bueno, acá vamos a ver algo de geoquímica de basaltos de islas oceánicas. Vamos a ver que la geoquímica de los OIB en el diagrama normalizado a condrito, estamos comparando los MOR, los basaltos de dorsales oceánicas y los basaltos de islas oceánicas. En realidad nosotros estamos comparando una fuente somera, como son los MOR, de una fuente profunda, como son los OIB. Si nosotros observamos en el diagrama, los OIB están enriquecidos en tierras raras livianas, ¿sí? Son los elementos de tierras raras, ¿verdad? Bien, están enriquecidos en tierras raras livianas y los MOR están empobrecidos en tierras raras livianas. Las tierras raras pesadas son bastante similares para ambos en algún punto. Vemos que la concentración está alrededor de 10, ¿sí? En ambos casos, la concentración de las tierras raras pesadas. Por lo tanto, no hay granate residual o no se ha fundido, ¿sí? Es decir, acá hay una tasa de fusión baja. Pero, como las tierras raras son distintas, podemos decir respecto de la fuente, de los que está empobrecido en tierras raras livianas, ¿sí? Y eso es porque en las dorsales oceánicas el grado de fusión parcial es alto, porque hay ciclos de fusión continuamente desde miles de millones de años. Entonces, esa menor cantidad de tierras raras pesadas indican una fuente profunda. En el diagrama B, acá tenemos tierras raras, Lil, elementos de radio iónico grande, HSF también, que para O y B, al ser altos estos valores, indican fuente primitiva o enriquecida. En este diagrama vemos que entre O y B y MOR hay marcadas diferencias y se debe a que las fuentes son distintas. Bien.
Bueno, acá tenemos unos, para tierras raras también, ¿sí? Tenemos unos ejemplos para visualizar y fíjense que tenemos en los círculos amarillos y los verdes corresponden a toleitas, ¿sí? Son toleitas de Hawái. Y fíjense que tienen un comportamiento Kilauea y Mauna Loa se superponen con Mor y no son muy diferentes a Emor en sus comienzos, ¿sí? Los basaltos alcalinos tienen pendientes más pronunciadas, como pueden ser Azores y Koala, y un mayor enriquecimiento, por supuesto, en tierras raras livianas, aunque algunos caen dentro del campo Mor superior. Hay alguna muestra de Azores que caen acá, pero esta también es de Azores, fíjense. También tenemos que ver qué pasa con las tierras raras pesadas que se fraccionaron en las muestras de OIB en comparación con los patrones de las tierras raras pesadas de los Emor, que fíjense que son planas o casi planas. Esto indica acá, sí, que acá hay granate y que el granate es una fase residual. Y por ahí podríamos relacionar que esta fusión se debe haber segregado del manto a profundidades mayores de 60 kilómetros. Bueno, en este diagrama, para basaltos de islas oceánicas, cuyos magmas se habrían generado por bajo grado de fusión parcial de un manto astenoférico en presencia de granate, ¿sí? A los 75 kilómetros de profundidad empieza a fundir parcialmente con valores de 1 o 2% con líquido en poros, ¿sí? Su ascenso adiabático posterior va aumentando el grado de fusión parcial y a unos 40 kilómetros de profundidad el líquido ya está interconectado por medio de fisuras y se pueden alcanzar valores de 20% de fusión parcial con temperaturas superiores a los 1000 o por encima, digamos, de los 1200 grados centígrados. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a estos diagramas que son las composiciones isotópicas de las lavas en islas oceánicas, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos diagramas. En el primer diagrama, este es el caso de las relaciones isotópicas iniciales de estroncio y neodimio. Acá tenemos la recta del épsilon neodimio, que marca el 0, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos dicho, los valores positivos corresponden al manto, los valores negativos se relacionan con la corteza. Y teníamos la línea del estroncio, más o menos a este nivel de 705, donde tenemos que a la izquierda marca manto y a la derecha corteza. Por lo tanto, la fuente isotópica de los Mor, fíjense en este lugar, la fuente isotópica del Mor es un manto deprimido, muy restringida es esa fuente, y a partir de allí tenemos las islas oceánicas, fíjense, tenemos las islas oceánicas, y al comienzo, en sus inicios, van a arrancar parecidas al Mor, pero vamos a ver que enseguida se van distribuyendo hacia lo que es la corteza, es decir, va a ir enriqueciéndose en estroncio y empobreciéndose en neodimio, es decir, una asociación
con la corteza, isotópicamente hablando, ¿no es cierto? Pero si es un manto profundo, es difícil tener elementos de la corteza asociados acá, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a analizar el segundo diagrama. Al parecer, cuando hablamos de la composición isotópica del manto superior, del cual derivan mayoritariamente las lavas emitidas en este ambiente geodinámico, hubo autores que estudiaron numerosas islas oceánicas y eso los llevó a confirmar las heterogeneidades isotópicas del manto. Estos autores fueron Zimler y Hart en 1986, que en relación a estas composiciones isotópicas tan dispares del estroncio y del neodimio de las lavas emitidas, ellos establecen 6 polos composicionales cuya combinación puede producir cualquiera de las composiciones isotópicas observadas en basaltos de islas oceánicas. Que eso es a lo que ellos concluyeron, ¿no? Cada uno de esos reservorios de mantélicos o componentes es un tipo composicional generado en relación a un determinado proceso dinámico del manto terrestre, ¿sí? Entonces, los OIB difieren de los MOR en sus elementos trazas y en los isótopos, por lo que deben derivar claramente de diferentes fuentes del manto. Esto sugiere que derivan de un área más enriquecida y que han requerido menores porcentajes de fusión. Por otra parte, las relaciones isotópicas que exhiben los basaltos de islas oceánicas sugieren que el manto está compuesto, además del componente empobrecido del que derivan los basaltos de las dorsales, al que llamamos DM, por dominios diferentemente enriquecidos, a los que llaman M1, M2, IMU, y a los que hay que añadir otros dominios que están vinculados al manto inferior. Con respecto al segundo diagrama que tenemos acá, nosotros vemos que hay zonas acá marcadas de color magenta, y justamente estas zonas de color magenta están representando estos distintos reservorios mantélicos a los que se refieren estos autores, que son fuentes isotópicas diferentes del manto. Como dijimos ya, el DM es el reservorio, es la fuente, a partir de elementos incompatibles, es el más empobrecido, como ya vimos. El alto grado de fusión parcial ha dispersado los incompatibles en ese gran volumen de magma y son las series toleíticas. Lo que está en color amarillo, verde y azul representan 3 plumas distintas. Las plumas azules es una pluma típica del Océano Atlántico. Tienen una pequeña área que se traslapa, se superpone con el DM, ¿sí? Con el manto deprimido, y su distribución se va hacia el reservorio M1, las del Atlántico, ¿sí? Que están en azul. Se vienen hacia este sector, ¿sí? Entonces acá tenemos 2 componentes, tenemos DM y M1. En M1 es el manto, pero tiene elementos del slab y tiene sedimentos pelágicos, eso es lo que caracteriza a ese reservorio. Las de color amarillo, bueno, es similar a la composición a la anterior, pero también se extienden hacia el M2,
donde hay mayor participación de sedimentos continentales, y van a ver ustedes que cada vez hay más esta, que es la del Índico, que en realidad es la más compleja de todas, se enriquece cada vez más también en estroncio. Y las de color verde son las atlánticas, donde también es más rico, este reservorio es más rico en M1, ¿no? Con sedimentos marinos y también participación del SLA. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar acá? Bueno, que las plumas reflejan ese comportamiento isotópico, puede ser a partir de un manto profundo hasta un manto somero, como vimos, los de M, ¿no es cierto? Y que hay una gran variabilidad, y esta variabilidad es extrema en las islas oceánicas del Índico, del Océano Índico. Bueno, y esta variabilidad en general, a grandes rasgos, lo que pasa con los basaltos de islas oceánicas, tiene que ver con su profundidad, con el ascenso de la pluma y sus diferentes tasas de fusión a medida que va ascendiendo, que genera diferentes volúmenes de magmas y fuentes isotópicas distintas, de ahí que la variabilidad es tan alta. Bien, es complejo, como ven, ¿no? Bien, bueno, este es el modelo petrogenético para el magmatismo oceánico. La pluma genera magmas, como dijimos, por descompresión adiabática, ¿no es cierto?, asociado a este ascenso. Los magmas alcalinos provienen de una fuente primitiva, fértil, los magmas de OIB, de este sector, ¿no es cierto?, que es rica en granate, como dijimos. Es decir, que la fusión parcial se inicia a profundidades mayores, a 100 kilómetros, dentro del campo de estabilidad de granate. En esta profundidad hablamos de un manto primitivo con componentes M1, M2, ¿sí? Las investigaciones intentan buscar la correlación entre subducción, manto profundo y plumas isotópicamente anómalas, principalmente en estroncio. Y bueno, el modelo petrogenético es este modelo del punto caliente o plumas del manto, que son los procesos de generación de magmas de intraplaca, y consideran estas dos capas de manto. Es una capa superior deprimida, que es la fuente de los MOR, y una profunda, que sería la fuente generadora de plumas y de los OIB. Las plumas se originarían en el límite entre estas dos capas. En este límite, como está señalado acá en la filmina, se generarían las plumas y ascenderían como diapiros. La descompresión adiabática induce a que haya fusión parcial en estos diapiros y en la fuente mantélica adyacente a los MOR, que genera el flujo de la pluma ascendente. Los elementos trazas apoyan la teoría de fuentes diferentes de los MOR y de los OIB. La fuente de los OIB debe involucrar una mezcla entre manto relativamente primordial y componentes derivados de materiales litosféricos subductados. Bueno, ese sería el modelo. Con eso estamos finalizando este tema. En la próxima clase vamos a ver magmatismo de dorsales oceánicas. Bueno, los espero para la próxima. Que sigan todos muy bien.